Bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Bienvenidos a Javier Orgaz. Después de muchas peticiones, y ya sabéis que una máxima del canal siempre es: señoras y señores, esperar porque las cosas llegan tarde o temprano. Claro, es que es así. Yo no la iba a comprar. Pero aquí está. Solo Loewe Atlas. El lanzamiento de este verano dentro de Loewe para la firma línea masculina, porque está dentro de lo que es efectivamente la línea solo. Y bueno, voy a aplicármela. Claro, me la tengo que aplicar muy a mi pesar. Además es una fragancia que no me gusta. Ya lo sabéis, lo dije en un directo, lo he dicho. Contarlo lo he contado. Estaba pensando solamente atizarme una, y me voy a atizar una, ¿vale? Ya está. Bueno, me he aplicado un par, ¿vale? Voy a hacer así. ¡Hala! Frotando, vamos a romper las moléculas. No hace falta. Está más que probada, testada. Y paso a la aproximación. Señoras y señores, voy a acercarme que ya mismo. Solo Loewe Atlas, 1.5 mililitros, 0.05 onzas americanas. Estamos hablando de uno de Bachfam para hombre Natural Spray. Aquí tenemos las notas fundamentales de esta Atlas con bueno, este es el diseño de la botella, ya sabéis, tapón de madera. Y el color caldera, que además especifica, si subo mejor, Javier, sube la mano, que además especifica la firma que tiene color caldera. Bueno, y este es el vial que está aquí, para que veáis que es completamente original, Loewe Solo Atlas. Así que ahí lo tenemos. Ya estáis viendo que la fragancia tiene un color y la botella está tintada de este color caldera, pues emulando efectivamente lo que son los colores terrosos rojizos. Así que vamos a la silla. Cítricos, lentisco, flor de azar del naranjo, vetiver de Haití. No sé si he dicho que lleva notas de sal y me falta algo que tengo que mirar. Flor siempre viva. No sé si he repetido alguna o no, me da igual. Bien, a lo que vamos con esta de aquí. Quiero que sepáis que hasta el momento creo, y para mi entender, que es la fragancia más femenina dentro de lo que es la línea solo. Que nadie se vaya a pensar que se va a encontrar una fragancia muy masculina como teníamos, o cítrica como puede ser Mercurio, aunque a pesar de que pueda tener esas notas como más metálicas. Ya está hecho el revisado, no voy a meterme más en el tema. Pero aquí tenemos una fragancia que tiene una genética femenina 100%. Súper, ultra, mega floral. De principio a fin. Con una duración aproximada de unas 8 horas. Tranquilísimamente. Dura un montón. Estoy diciendo 8 horas. Ya sabéis que siempre que digo 8, digo 10. Ir por encima porque las pasa, ¿vale? ¿Necesitáis reaplicar? No, no necesitáis reaplicar. Realmente es una fragancia que la puedes coger, te la atizas y te olvidas, porque tiene mucha persistencia. En ropa aguanta un montón que la tienes que lavar. Bueno, ya por cuestiones de higiene también, pero que olvidaros de eso porque es brutal. Ahí se comporta fenomenal. Otra cosa son las consideraciones personales que yo tengo con respecto a ella, porque no es de mi agrado, ¿vale? Pero lejos de todo eso, a quien le gusten las fragancias con un sentir mucho más unisex, y chicas, esto lo podéis utilizar sin ningún tipo de miedo porque es una floral bestial, le tiráis, pero vamos, a degüello si os gusta. Lo estoy diciendo ya de principio, porque además quiero que quede muy claro que esta de aquí es unisex tirando a femenina. No es que sea masculina para hombre, como pone aquí, ni muchísimo menos. La englobo en unisex y además tirando a lo femenino. Hiper floral, muy floral, mucho más todavía. Las flores están marcando desde el inicio. Tenemos 2 metros de estela y 2 metros de proyección durante aproximadamente unos 45 minutos. Y es que además también tengo que decir que es una bestia parda. O sea, una vez que ya haces el análisis y sabes cómo rinde, y sobre todo gracias a Dios ahora que hace ya un poco más de fresco, sabes el rendimiento real que puedes darle a la fragancia cuando no tienes estos calores que hemos estado pues viviendo unos meses atrás. Y ojo, cuidado, porque aquí de momento todavía hace calor. No ha llegado el frío, pero
para las fechas en las que estamos, ¿eh? Y mirad que estamos con manguita corta por aquí todavía. Bueno, pues pasan esos 45 minutos y se va retrayendo lentamente. Un muy buen secado, un secado que es muy lento, es progresivo, sí que tienes un punch muy fuerte en la salida, como bueno de Pagfam, y luego el secado sí que se va haciendo poquito a poco, y eso es lo que le da una vida brutal. Va secando de una forma perfecta. Está muy bien ejecutado en ese sentido. A mí lo que me defrauda realmente es haberme encontrado una fragancia que, dentro de la línea, siempre hemos estado pensando en que es lo más macho man del universo, y te encuentras con una fragancia completamente... Estoy siendo demasiado amable, es femenina. Es que es femenina. A quien le guste mucho también la Paula en Ibiza, le va a gustar esta, porque tiene ese sentir. Es que es así, es muy de ese sentir. Pero aquí es todavía muchísimo más floral. Muchísimo más floral. Está atizando en Siempre Viva y en Flor de Azar del Naranjo lo que no os podéis ni imaginar. Y eso, si me olvido del lentisco, un poco. Porque por lo demás, las sensaciones florales están dando muy duro. ¿Tenemos matices verdes en la composición? Sí, claro que los tenemos. Tenemos unos matices que son verdes, pero no son imperantes. Porque las flores se lo comen todo. Y además, no es por nada, pero la Flor de Azar del Naranjo o Nerolí, lo que hayan empleado... está empleado de una forma brutal. Es una fragancia además muy cárnica y animálica por el empleo floral que han hecho de ella, y un floral además que tiende mucho más al floral blanco, más aguerrido. Ojo, cuidado con ella, señores, porque allá donde os podéis pensar que tenéis una fragancia que es muy masculina, es todo lo contrario, ¿eh? Todo lo contrario. Tiene nocturnidad y alevosía. Se puede utilizar por la noche, es perfecta. Donde realmente se muestra es en invierno, otoño-invierno. Perfecto porque no abotarga, no emborracha. Precisamente el lanzamiento de esta fragancia que se hizo alrededor, yo creo que fue este verano, no fue el más adecuado, o sí, quién sabe, porque sobre todo fue a mediados, sí, a mediados finales de, creo yo, igual estoy equivocado, de verano, ya pensando en campaña navideña. En el invierno fenomenal, tiene nocturnidad, tiene alevosía, pero yo considero que es excesivamente femenina. Es demasiado, y mirad que yo no tengo absolutamente ningún tipo de problema ni de prejuicio en utilizar productos que sean femeninos. Pero es que esta es demasiado. Es que tienes unas flores que son demasiado machacantes. Es que además la encuentro muy de señora. Ese es el problema que yo le encuentro a Atlas. Que la encuentro muy señora. No tiene nada que me haga sentir que es una fragancia 100% masculina. El vetiver de Haití que han empleado es un vetiver que además está verde. Es un vetiver fresco. No es un vetiver oscuro. Así que le sigue dando más chispa y más luz, más punch a las florecicas que lleva esta de aquí. Y cuidado porque no es nada malo, pero se han equivocado en el concepto. Deberían de haber hecho una unisex, la lanzan como una unisex y triunfan como la Coca-Cola. Por lo menos conmigo. No huele mal, ni muchísimo menos, porque no huele mal, pero el señor que vaya pensando que se va a encontrar una fragancia masculina al más puro estilo solo Loewe, no lo va a encontrar. Se va a encontrar con una fragancia ultra mega femenina. A tener en cuenta que en el secado, y por no ser demasiado tirano, lleva matices de tabaco. Y lo vais a sentir. Vais a sentir unos matices de hoja de tabaco que están marcados, ¿vale? Para que todo no sea, y tengo el vial en la mano, para que no sea todo tan sumamente floral y contrarrestar un pelín, vais a notar matices de tabaco, matices que son secos, pero se pierden en exceso y al final el secado sigue siendo flor, flor, flor con matices secos, pero no termina ni siquiera en una flor ambarada. Es una flor descarnada. Se podría entender hasta incluso como una flor con toque de cuero. Pero ojo, cuidado que no nos engañemos en esto. Es una floral bestial. Nota de sal. Bueno, pues nota de sal.
pero nota de sal puedo garantizar que no hay notas marinas, no tienes un acorde que realmente realce la sal, porque tienes flor desde el principio hasta el final. Matices secos, muy compensados también por la parte del Vetiver Deity y pocas cosas más. Nota cómica final, sí. Tenía 2 atlas, aquí están las 2 atlas y voy a hacerlo de corrillo. Es que es muy fuerte. Mirad, las 2 atlas, aquí están. Atlas y atlas por aquí, y abro y están los viales del atlas por aquí y el atlas aquí también. 2 atlas. Me he confundido porque da la casualidad de que además la he dejado junto a los viales de mercurio. Es todo exactamente igual con respecto a... Ya sabéis que las cajas y todo es igual, simplemente cambian el nombre y no me había dado cuenta. Así que tengo aquí mercurio, aunque a pesar... Mercurio la tengo en versión de formato de viaje, pero sí, están las 2 atlas. Así que sí era cierto que al final me he liado porque he cogido, digo, anda, pues si era mercurio. Pues no era mercurio. Tenía también las dos por si fracasaba en el intento. Las 2 muestras, los 2 viales de atlas. Señores míos, conclusiones finales que la puedo recomendar, pero tener muy claro que no quiero que nadie haga compras a ciegas con respecto a Atlas, solo Mercurio no, solo Loewe. Ya al final me termino liando y todo. Se ha caído al suelo el vial, espero que no se haya roto. El caso es que probarlas, testarlas y luego me contáis. Señoras y señores, que se ha terminado lo que se daba. Muchísimas gracias por estar ahí, me despido ya, diciéndoos que tenéis el Patreon por aquí, me podéis echar una mano a seguir adelante. Y por supuestísimo, suscribiros al canal, darle al like y distribuir mis vídeos por todas vuestras redes sociales, que yo, Javier Orgaz, os voy a estar profundísimamente agradecido. Muchísimas gracias por estar ahí. Nos vemos enseguida. Auf Wiedersehen.